Sí, esta mañana vamos a hablar sobre intoxicación alimenticia. Se vienen días en donde la comida abunda bastante, así que por eso queremos darles las recomendaciones para prevenir esto y también que podamos identificar ciertos síntomas para poder acudir a nuestro médico en dado caso que nos llegue a tocar. Estamos acompañadas con el doctor Marvin Mayorga. Él es internista y también especialista en cuidados intensivos, que nos viene a dar sus recomendaciones esta mañana. Bienvenido, doctor. Claro que sí, Marisa. Y para empezar, nos gustaría saber ¿qué intoxicación alimenticia o cuándo nosotros llegamos hasta ese punto? Bueno, este es un término más bien que de habla popular, ¿me entendés, Marixa? Y realmente cuando hablamos de este tipo de problemas estamos hablando de que algunos alimentos pueden estar mal preparados, ¿verdad? O pueden estar contaminados por alguna bacteria o algún virus. Y al momento de prepararlos, de cocinarlos, entonces la cocción no elimina la bacteria o el virus, y entonces al ingerirlo se produce una diarrea infecciosa que antes se llamaba una gastroenteritis infecciosa y que afectaba mucho sobre todo a los niños. Pues ahora en los adultos también vemos casos muy importantes, son diarreas explosivas, dependiendo de la patogenicidad, de la agresividad de la bacteria, y también vemos ahora muchas infecciones por virus. Bueno, entonces quiere decir que alguien no le va a dar una intoxicación alimenticia por comer mucho, sino es por comer algo que está contaminado. Es correcto, es decir, ese es otro vocabulario, digamos también más simple de la habla popular. Es decir, hay muchas personas que dicen me indigesté, pero es decir, entendemos que comió tanto que realmente va a desarrollar dolor abdominal, puede tener náusea, puede tener incluso vómito, pero ese es otro problema. Normalmente cuando hablamos de una intoxicación alimenticia estamos hablando de que la comida estaba contaminada por algún germen, por algún patógeno. ¿Hay alguna manera de eliminarlo? O sea, si yo compro una carne que estaba contaminada y yo vengo y la cocino súper bien, ¿ahí mato la bacteria? O si yo compro algo que ya está contaminado, ni que le haga lo que le haga, se le va a ir la bacteria o el virus. Depende de varios factores, Marixa. Depende de la agresividad de la bacteria. Por ejemplo, en México hay muchos casos de enterocolitis por E. coli. La E. coli, por ejemplo, es la bacteria que más frecuentemente encontramos en las heces fecales. Y entonces el que prepara la comida no se lava bien las manos. No se lava bien las manos, contamina la comida. Entonces vos llegás y te comes los deliciosos tacos al pastor que te sirven en la calle, y entonces te dan una diarrea, pero que es agresiva, que te lleva al hospital. Y eso es bastante frecuente en México y en poblaciones donde... ¿Y aquí en Nicaragua? Aquí en Nicaragua hemos visto casos recientemente bastante. Lo que pasa es que esto también se puede confundir con las diarreas por virus. Las diarreas por virus, por ejemplo, tienen la característica de ser, agudas, pero cuando uno se sienta en el baño, es como que abrieron una paja. Ay, sí. Un chorro. Es un chorro de agua, de líquido, ¿me entendés? Y entonces esa es la característica de las diarreas virales. Con las diarreas virales, y son frecuentes, con las diarreas virales... O sea, las virales son más agua, más... Es un chorro de líquido lo que sale. ¿Me entendés? Por ejemplo, pueden haber casos de giardiasis aguda en donde la giardiasis produce una heces diarreica pestilente. Ese virus. Es una giardia, un parásito que contamina las comidas. E igual la giardia, digamos, está en las heces fecales contaminan. Hay una característica muy importante de los países tercermundistas, como el nuestro, en donde vos ves que el ganado anda en las calles, los perros, los gatos, la gente defeca en las calles. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo el sol la seca, el viento levanta el bolpasal y se lleva la S, y la S, gracias a Dios, gracias al viento, a todos estos factores, llegan a tu plato de comida. Entonces, o sea, hasta en el ambiente puede andar. Claro, es precisamente eso es lo que sucede, ¿me entendés? Pero si vos te vas a otras ciudades, por ejemplo, donde los perros están adentro de sus casas, sí, ¿verdad?
en las casas, en nuestras casas, pues. Pero hay muchos gatos, perros. Pero no es el perro que anda como acá en Nicaragua en las calles, que anda comiendo lo que encuentra. Ah, ok. Estamos claros, tu perro lo tenés cuidado dentro de tu casa, le das una buena higiene, lo vacunás, lo inyectás, le das comida apropiada, tratar las heces adecuadamente, es decir, es diferente, ¿me entendés? Claro. Pero aquí estamos en un país en vías de desarrollo, y como un país en vías de desarrollo hay ciertas zonas del país de que no se sabe completamente esta información de cómo manejar la higiene, pero por eso estamos nosotros para buscar la manera de educarnos todos para poder hacer mejores prácticas y así poder evitar este tipo de situaciones. Claro. Ahora, para esta temporada, ¿qué es más frecuente? ¿Una intoxicación alimenticia o las indigestiones? El problema se agrava cuando uno sale de su zona de confort y de su zona de higiene, por decirlo así, y se va a lugares turísticos como las playas. Ahora es muy común que la gente de Nicaragua vaya a las montañas a caminar, ¿entendés? Entonces, ahí también se pierde el esquema de higiene y salubridad y entonces uno puede fácilmente comer comida contaminada. No en todos los lugares, pero claro, sí. Depende de dónde vayamos, porque yo me he ido a meter. Tiene que ver mucho la fuerza que uno tiene en su estómago, de que ciertas bacterias le atacan más, o si te ataca, porque yo he ido a donde me he ido. Claro, depende. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros que nos consideramos sanos, ¿verdad? Es posible que entremos en contacto con una bacteria agresiva y a pesar de que nuestro sistema inmunológico funcione bien, pero esta bacteria es tan agresiva que nos va a dar una diarrea terrible. Náuseas, vómito, nos va a deshidratar, se nos puede bajar la presión. Ahora, pongámonos en el lugar de los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica debilitante. Por ejemplo, una paciente o un paciente que sufre lupus, por ejemplo, o que toma medicamentos que van a disminuir la función de su sistema inmune, como por ejemplo los pacientes que usan esteroides para la artritis, para el lupus, para el síndrome de Sjögren, incluso los pacientes que... los pacientes con diabetes se le baja también. Con diabetes, los pacientes por ejemplo con cáncer, que están bien, que están estables, que su cáncer está ahí con disque controlado y bueno, se le ocurrió ir a viajar pues a la playa o al campo, entonces esas personas deben de tener mucho más cuidado. Claro, y mucho más cuidado, ver la higiene del lugar, claro. Igualmente la parte del lado de las manos antes de nosotros ingerir cualquier alimento, porque muchas veces a lo mejor no es ni el alimento y venimos nosotros y comemos y estamos contaminados y después nos metemos. Por eso es muy importante la recomendación a las personas que son las encargadas de preparar los alimentos. Es muy importante el corte de las uñas. Claro. Las uñas deben de estar a ras de la piel, no puede tener las uñas largas para evitar la transmisión de enfermedades y sobre todo pues la higiene. El manejo del agua es muy importante, el manejo del agua se vuelve vital, de hecho es el líquido vital porque realmente el 60-65% de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Y hablando de líquido, cuando tenemos estos procesos virales o bacterianos con fuerte diarrea, perdemos muchísimo líquido. Claro. ¿Qué tenemos que hacer si nos está pasando esto antes de visitar a un médico? Sobre todo con los niños también. ¿Existe algún tipo de tratamiento que lo podemos hacer en la casa para poder amortiguar? Ciertas personas a lo mejor que nos están viendo no tienen acceso a una farmacia, a un supermercado, donde podrán comprar lo mejor suero, pero si pueden hacer algo en casa también mientras logren llegar a su centro asistencial. Claro. Bueno, las diarreas tienen hay muchas clasificaciones de diarrea, claro. Pero hay unas que se caracterizan porque se da diarreas que son, las heces son muy líquidas. Muy líquida. Y entonces, con este tipo de diarrea, continuar comiendo te incrementa la diarrea. Es decir, la persona amaneció con diarrea, pero tuvo hambre. ¿Qué nos toca hacer en ese punto entonces? Tuvo hambre, entonces se fue a comer y apenas terminó de comer, sale corriendo al inodoro. En este caso, lo aconsejable es no comer sólido durante al menos 24 horas y mantenerse solo con líquido. Okay. Sobre todo, muy importante, ¿qué tipo de líquido? Suero oral.
suero oral. Y si no pueden ir a comprar o acceder las personas que lo están viendo a comprar suero oral, ¿existe algo más que podríamos tomar en casa? Pues mira, en casa puedes hacer un suero oral artesanal, hervís 1 litro de agua y le puedes agregar 2 cucharaditas de sal pequeñas y 1 de azúcar. Okay. Y con eso es muy suficiente. Hay personas que dicen, no me gusta ese sabor saladito del suero. 1 litro de agua hervido, pues 2 cucharadas de sal y 1 de azúcar. Y hay personas que le ponen limón, pero eso depende del gusto. Pero lo importante es tomar líquidos con electrolito. Okay. Lo que pasa es que todo ese líquido que uno pierde a través de la diarrea y del vómito proviene exactamente del líquido que forma la sangre. Entonces, de ahí sale ese líquido. Entonces, si vos perdés mucho líquido, entonces estás perdiendo al líquido que forma la sangre. Y eso te va a llevar a que disminuya la presión y eso va a traerte otras complicaciones. Okay. Entonces, si usted está en la casa o tiene la comodidad suficiente, puede hacer un litro de jugo de naranja, de limonada, de grapefruit, de chía con linaza, y a ese litro de jugo agregarle el sobrecito de suero. Y lo que tiene que beber va a depender de lo que esté evacuando. Okay, pero en un adulto, como lo platicábamos anteriormente, Marixa, un adulto en condiciones normales pierde 2.5 litros de líquidos al día. Ese es el promedio. Ahora, si tiene diarrea, ponele que pierda 1 litro o 2 litros en 12 horas, pongámosle. Entonces tiene que reponer esa misma cantidad, es decir, que en el día tiene que ingerir al menos, por lo menos 4 a 4.5 litros de líquido. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por las recomendaciones. Quedamos pendientes con la pregunta de qué es más frecuente en esta fecha, la intoxicación alimenticia o las indigestiones. ¿Qué es más frecuente? Es más frecuente las intoxicaciones alimenticias, sí, wow. Claro que sí. Qué bueno que abordamos este tema y con las indigestiones también tengamos mucho cuidado para que estemos siempre pendientes de nuestra salud. Gracias, doctor.